show me with the doll how you pushed him into shell? Right, yes, sir. Did he pass out and go to sleep? That's what he did. Did he do that right away? Right away that I hit him twice. En el oscuro túnel de la noche, donde la luna apenas se atrevía a espiar entre las nubes, se gestaba una historia macabra que había dejado una huella indeleble en la pequeña comunidad de Miami. En el centro de este enigma se encontraba Christian Fernández, un niño de apenas 13 años cuya vida había sido marcada por el abandono y la violencia desde su más tierna infancia. La primera señal de su turbulento destino se remonta a su nacimiento en 1999, fruto de una relación que apenas pudo sostenerse, con un padre ausente y una madre que luchaba por sobrevivir. Christian creció en un ambiente de desolación y desamparo, donde la violencia y el abuso eran moneda corriente. Pero fue en octubre de 2010 cuando el destino de Christian dio un giro siniestro. Su padrastro, el hombre que debía protegerlo, fue encontrado muerto en su apartamento, víctima de una herida de bala autoinfligida. Aunque las circunstancias de su muerte nunca quedaron del todo claras, este trágico evento solo sería el preludio de una serie de sucesos aún más escalofriantes. El 3 de junio de 2011, la policía recibió una llamada que los llevaría a descubrir una escena dantesca en el hogar de los Fernández. El hermano menor de Christian, David, yacía sin vida en su habitación, su cuerpo marcado por signos de violencia. Ante la presencia de Dante en la camiseta de Christian, las sospechas recayeron sobre él como el principal sospechoso del crimen. El interrogatorio que siguió fue tenso y perturbador. El detective a cargo, Nichelle Solik, buscaba desentrañar la verdad detrás de los eventos de esta fatídica noche, con una habilidad única para leer entre líneas. Nichelle utilizó la inocencia aparente de Christian para iniciar una conversación que pronto se convertiría en un juego peligroso, de mentiras y verdades a medias. Pero a medida que avanzaba la noche, se hizo evidente que Christian no era tan inocente como parecía. Sus respuestas evasivas y contradicciones dejaban entrever un oscuro secreto que se negaba a salir a la luz. A pesar de los intentos del detective por empatizar con él, Christian se aferraba a su versión de los hechos con una determinación que rozaba lo enfermizo. La madre de Christian, ausente durante gran parte del interrogatorio, era otra pieza clave en este rompecabezas retorcido. Su actitud despreocupada y su falta de vigilancia sobre el comportamiento de su hijo solo alimentaban las sospechas de la policía. ¿Habría sido cómplice de los crímenes de su propio hijo, o simplemente una víctima más de su ira descontrolada? Mientras la noche avanzaba y los minutos se convertían en horas, el detective Solik se encontraba cada vez más cerca de la verdad. Con una determinación implacable, se negaba a rendirse ante los intentos de Christian por engañarla. Cada palabra, cada gesto, era analizado con precisión quirúrgica en busca de la clave que abriría las puertas del misterio. Pero la verdad, esa elusiva criatura que se escondía en las sombras, seguía resistiéndose. Christian, con su mente retorcida por el dolor y la desesperación, se aferraba a su versión de los hechos como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Aunque sabía que la mentira lo consumía desde adentro, se negaba a ceder ante la presión del detective. ¿Ansioso por descubrir la verdad detrás del crimen? No te desconectes ahora. Suscríbete para más contenido emocionante. Activa las notificaciones y deja tu like. Sigue viendo para revelaciones que te dejarán sin aliento. De esta manera, cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de un débil resplandor, la verdad salió a la luz. Christian confesó, entre sollozos y lamentos, la terrible verdad que había estado ocultando. Su hermano David no había muerto por un accidente como él había querido hacer creer. No, la verdad era mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Qué pasó? Dime, puedes contarlo. Insistía el detective en un tono calmado pero firme, buscando desentrañar los oscuros secretos que acechaban en las sombras. La grabación de la entrevista policial resonaba en la mente de quienes escuchaban. Cada palabra pronunciada por el niño sospechoso parecía contener pistas cruciales para resolver el enigma. El niño, aparentemente tranquilo, pero visiblemente perturbado, balbuceaba sobre un incidente que había ocurrido aquella fatídica noche. Se nota por los gestos del chico, susurraba una voz en el fondo. Mientras la tensión crecía en la habitación,
El detective estaba cerca de descubrir la verdad. Pero aún quedaban piezas sueltas en el rompecabezas. El interrogatorio continuaba. Cada pregunta del detective era como un paso más hacia la revelación final. Dime qué pasó de esta manera. ¿De qué tienes miedo?, instaba el detective, tratando de desentrañar los misterios que rodeaban al niño y su oscuro secreto. La atmósfera se cargaba con la incertidumbre. Mientras el niño luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que había sucedido. Las horas pasaban lentamente. Cada respuesta del niño revelaba un poco más de la verdad oculta detrás de su aparente calma. El detective persistía, utilizando su astucia para guiar al niño hacia la confesión que tanto ansiaba. Veo que estás llegando allí. Está bien. Deberías decirme bien. ¿Qué hiciste?, pregunta el detective, con la esperanza de que el niño finalmente rompiera su silencio y revelara la verdad. La tensión alcanzaba su punto máximo cuando el niño admitía haber empujado a su hermano. Cada palabra pronunciada era como un eco en la habitación, resonando en la conciencia de todos los presentes. El detective sabía que esta confesión era solo el comienzo, que aún quedaba mucho por descubrir sobre lo que realmente había sucedido aquella noche fatídica. A medida que el interrogatorio continuaba, se revelaban detalles escalofriantes sobre el incidente. El niño explicaba cómo había empujado a su hermano 2 veces, sin darse cuenta del daño que estaba causando. La atmósfera se volvía más densa con cada palabra, mientras el detective luchaba por mantener la compostura frente a la gravedad de la situación. Finalmente, el niño confesaba haber actuado impulsivamente, sin comprender las consecuencias de sus acciones. El detective asentía con solemnidad, consciente de que esta confesión era solo el primer paso en el largo camino hacia la justicia. A medida que la noche avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente, revelando una imagen más clara de lo que realmente había sucedido. El interrogatorio llegaba a su fin, pero las consecuencias del incidente aún resonaban en la habitación. El detective sabía que había logrado su objetivo, pero también sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Como un último vistazo al niño, se levantaba de su silla y salía de la habitación, dejando atrás un aura de intriga y misterio. La noche había sido larga y agotadora, pero el detective estaba satisfecho de haber obtenido la verdad. Ahora, con la confesión del niño en su poder, podría llevar a cabo su investigación con renovado vigor y determinación. La búsqueda de la justicia apenas comenzaba, pero el detective estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. No te pierdas nuestro próximo video y continúa explorando historias cautivadoras. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar si disfrutaste del contenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de misterio y suspenso.